Hermanos, buenos días. Continuando con los devocionales diarios, hoy día vamos a compartir Mateo 27. Es lo que continúa. Y en este capítulo hay varios subtítulos, ¿no? Donde nos hablan los pasajes, los momentos, ¿no? Que vivió Jesús antes, durante y después de su crucifixión. El primer subtítulo que tiene este capítulo es Jesús ante Pilato. Los sacerdotes, los ancianos del pueblo, llevaron a Jesús y se lo entregaron a Poncio Pilato, ¿no? Por su parte, Judas, quien le había entregado y quien lo había vendido por 30 monedas de plata, entró en una fase de remordimiento, ¿no? Porque pudo darse cuenta que definitivamente el que había entregado era inocente, ¿no? Entonces él se percató de ese hecho y fue tanta su remordimiento, fue tanto su desesperación, su angustia, que en lugar de arrepentirse de lo que hizo, entró en desesperación, en angustia, ¿no? Por lo que había pasado. No entendió, no conoció a Jesús. Porque si realmente hubiera conocido a Jesús, entendería que Jesús es el que perdona, Jesús es el que redime, Jesús es el que nos da una nueva oportunidad. Pero nunca conoció a Jesús. Por eso es que en lugar de arrepentirse, simplemente sintió remordimiento, y ese remordimiento lo llevó a tal desesperación que finalmente acabó con su vida, ¿no? Entonces, eso sucede con las personas, ¿no? Que tienen problemas hoy en día, ¿no? Que se sienten tan culpables por algo, sin embargo no optan por buscar a Dios, sino más bien por dejarse envolver por su desesperación, su angustia, ¿no? El verse a ellos como monstruos, ¿no? Como seres que han cometido un error que es irreparable, ¿no? Entonces él acabó con su vida. Luego, también él devolvió las 30 monedas de plata, ¿no? Ni eso ya pudo causarle satisfacción o tranquilidad, ¿no? Ya no estaba tranquilo, ni el dinero, ni nada, ni los bienes, ni las monedas de plata que él había recibido pudieron darle paz por sí mismas, ¿no? Entonces lo devolvió y al final lo que los escribas le dijeron, bueno, los sacerdotes, los ancianos, dijeron, bueno, es tu problema, ¿no? Tú ya lo hiciste, es tu problema y a nosotros no nos digas nada, ya está hecho, ¿no? Entonces ellos, en lugar de echar esas monedas en las ofrendas, porque estaba, dice, manchado de sangre, era pago por sangre, entonces lo invirtieron en comprar un terreno, ¿no? Un terreno que serviría para poder enterrar, sepultar a los extranjeros, ¿no? El campo del alfarero, que hasta hoy en día se llama, dice, campo de sangre. Bien, y pasamos entonces también a donde Pilato interroga a Jesús, ¿no? Jesús estaba de pie delante del gobernador y le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió, ¿no? O sea, ellos le acusaban, decían muchas cosas y Jesús no respondía porque no creía que fuera necesario, ¿no? Jesús nos enseñó a ser sabios, nos enseña a ser sabios, a saber cuándo responder, cuándo callar, cuándo es necesario hablar, qué es necesario hablar, ¿no? Entonces, Él nos enseña eso. Pilatos entonces le dijo, ¿no oyes cuántos testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló mucho, ¿no? Pero, sin embargo, Jesús es sentenciado a muerte como el cumplimiento, como señal de cumplimiento del propósito y de las profecías que ya habían sido hechas acerca de todo este proceso y este evento, ¿no? Entonces, vamos a pasar al versículo 24, ¿no? Porque nosotros sabemos que, bueno, la gente se presentó, hablaban mal de Jesús y
y como eran días de fiesta y en días de fiesta se acostumbraba a liberar a un preso, les dijo, bueno, a él lo podemos liberar. Pero la gente pidió a alguien que es muy conocido, pidió a Barrabás, ¿no? Que liberen a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Tanto odio, ¿no? Tanto rechazo por Jesús. La gente lo odiaba y lo aborrecía, ¿no? Y querían ni siquiera solamente que fuera condenado o arrestado o encarcelado, querían su crucifixión. En el versículo 24 entonces dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros, ¿no? Y siempre hay esa frase cuando nosotros vemos a alguien que simplemente no quiere hacerse responsable de lo que está pasando, decimos, él se lavó las manos, ¿no? Y eso fue lo que hizo Pilato, ¿no? Como señal de irresponsabilidad, ¿no? Porque quien tenía en ese momento la autoridad, ¿no? Quien en ese momento tenía la situación en las manos era Pilato. El pueblo podía presionar de muchas formas, pero él era el gobernador y él estaba investido de autoridad en ese momento. Entonces él podía decidir, ¿no? Podía decidir porque previamente ya su esposa le había dicho, él es justo, él no hace nada, he tenido un sueño y he padecido mucho por ese sueño a causa de él. Por favor, ¿no? No te metas con él, no tengas nada que ver con ese justo, ¿no? Sin embargo, Pilato se sintió muy presionado y decidió lavarse las manos, ¿no? Decidió intentar evitar la responsabilidad que él tenía. Pero vemos que eso no fue posible, porque en sus manos estaba en ese momento y él permitió que decidiera el pueblo. Y si él permitió que decidiera el pueblo, entonces fue una decisión suya, ¿no es cierto? Entonces hay muchas personas que creen que es simple, ¿no? Me puedo lavar las manos. Yo no estoy ni con Dios, ni con el diablo, ni con esas cosas, ¿no? Yo estoy fuera de todo, ¿no? A mí no me echen la culpa. Yo no sé, no, ustedes lo están decidiendo, ¿no? Y vemos que Pilato sí es culpable, ¿no? Entonces dice en el 25, ¿no? Después de haber dicho eso, Pilatos intentando evadir su responsabilidad. El 25 dice, y esto es lo que me llamó mucho la atención, hermanos, y es lo que quiero que prestemos atención a este versículo. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué les parece, hermanos? Ellos se hicieron responsables. Antes la gente tenía miedo de ser responsable de la sangre, de la muerte de alguien. Tenían terror, no querían llevar esa carga porque sabían que hay un castigo por eso. Sin embargo, ellos no repararon en decir, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No tuvieron temor de ser los responsables de la muerte de Cristo, ¿no? Sino que más bien dijeron, ya, no hay problema, yo me hago responsable de su muerte, ¿no? Entonces, mire, y sobre nuestros hijos, dice, o sea, sobre todas las generaciones, ¿no? Entonces, llevamos los seres humanos la responsabilidad de haber crucificado a Cristo, ¿no? Entonces, dice, eso pasó, ¿no? Ahora vamos a pasar al siguiente subtítulo donde ya habla de la crucifixión y la muerte de Jesús. Siempre hablamos de este evento y realmente es cada vez que lo vemos, incluso en películas o lo leemos en la Biblia, no logramos entender cuánto amor nos tuvo el Señor y cuánto soportó por amor a nosotros. No, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta humillación Él soportó por nosotros, ¿no? Vamos a leer el versículo 39 y dice, ¿no? Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, ¿no? O sea, encima no se compadecían, no eran sensibles al sufrimiento de Jesús,
aún sabiendo que él era inocente porque él no había cometido ningún delito, ¿no? Y diciéndole, mire, eso es lo que le decían Jesús, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, ¿no? Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes encarneciéndole, y vamos a entender la palabra encarneciendo como algo cruento, algo reñido, algo violento. Con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Miren hasta dónde puede llegar la necedad del corazón de las personas y la dureza de su corazón. Se burlaban, esto es irónico, ¿no? Si él ha podido hacer eso, se ha salvado a otros, si puede reedificar el templo en 3 días burlándose, que se salve, que se baje la cruz y creeremos en él, ¿no? Qué manera de expresarse y de ser tan duros de corazón, ¿no? Miren, pero esta parte a mí me enseña algo y quería compartirlo. Él podría haber hecho eso todo lo que dice, ¿no? Podría haberse molestado y dice, incluso él mismo lo dijo, mi padre podría mandar ángeles y llevarme de aquí y acabar todo, ¿no? Pero no lo hizo. Y a veces hay en nuestra vida, hermanos, hay situaciones donde queremos tanto algo, anhelamos tanto algo, ¿no? Queremos que ya sea, ¿no? Y a veces decimos, si yo soy cristiano, ¿por qué todavía esto no lo tengo? O si yo sirvo a Dios, si yo creo en Dios, ¿por qué las cosas no son como yo quiero, como lo he soñado? Si no hay nada de malo en quererlo, no hay nada malo en tenerlo, ¿no? Y a veces no comprendemos, ¿no? ¿Por qué Dios no, es como si no nos oyera o como si no le importáramos, ¿no? ¿Por qué no nos da eso que anhelamos si finalmente no es malo? Pero ustedes se han dado cuenta, Jesús hubiera podido hacer eso y hubiera podido frustrar todo este proceso e irse y dejarnos, ¿no? Pero él tenía en mente otro propósito, hermanos. Otro propósito. Él tenía en mente un propósito mucho más grande del que podrían ver estas personas con sus ojos terrenales y limitados, ¿no? Él tenía un propósito mucho más grande. Y es que Dios también en nuestras vidas tiene un propósito más grande, hermanos. Quizás no lo podemos ver. Quizá muchas veces no lo podamos entender según nuestro razonamiento humano y digamos ¿por qué? ¿Por qué es así? Porque dentro de nuestra lógica no es lógico. Pero Dios tiene un propósito mucho más grande, hermanos, mucho más grande. Aquí podemos ver, y si nosotros hubiéramos visto a Jesús así sufriendo, también hubiéramos dicho, pero Jesús, levántate ya, sale allí, y si tú eres Dios, líbrate de ese sufrimiento. Y si Jesús nos hubiera hecho caso, pues hubiera frustrado hoy en día lo que significa nuestra salvación, porque ojo, la salvación hoy en día no la tenemos en sí por la muerte de Jesús, sino por la resurrección de Jesús. Porque Él resucitó y al resucitar nos dio a nosotros la victoria aún sobre la muerte y sobre todos nuestros pecados y sobre todos nuestros enemigos. Entonces no se hubiera cumplido ese propósito, hermanos. Tenemos que no actuar ya como necios, ¿no? Como estas personas que solo hablaban de lo que ven sus ojos, solo pensaban en el momento, solo veían, no de manera superficial. Dios hace cosas maravillosas en medio de aquello que nosotros podemos ver que sea un fracaso, que sea una promesa tardada o que simplemente Dios no nos quiera dar o que no cambien las cosas, hermanos. Dios tiene un propósito mucho, mucho más grande. Entonces eso es lo que debemos entender. Y vamos a ver también el versículo 51. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, cuando Jesús entregó su espíritu, es decir, cuando Jesús ya murió, dio su último aliento. Dice, he aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, ¿no?
se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Miren, para nosotros, para los terrenales, podría simplemente haber ocurrido algo en la tierra, ¿no? Pero en el mundo espiritual esto fue el evento más importante en la eternidad, ¿no? Entonces ocurrieron muchas cosas. Y una de ellas que podemos ver es que dice que el templo se rasgó en dos, ¿no? El velo. El velo representaba la separación de Dios con el hombre, ¿no? Había una separación en el templo. Ese velo representaba esa separación y esa separación se dio por el pecado que nos separaba de Dios, ¿no? Entonces ese velo se partió, dice, de arriba abajo. O sea, que no fuimos nosotros quienes rompimos ese velo, porque si no se hubiera roto de abajo hacia arriba, sino que fue Dios el que rompió de arriba hacia abajo, dándonos libre acceso a su presencia. Recuerden que antes solamente los sacerdotes podían entrar a la presencia de Dios y poder tener un año de perdón, ¿no? En cambio, cuando Jesús muere, ese velo se abre de arriba abajo como demostración de que Dios había hecho la obra para que podamos estar junto a Él y que el perdón no solamente sea por un año como era antes, sino por la eternidad. Entonces, qué maravillosa la obra de Jesús en la tierra. Incluso en la tierra dice que hubo terremoto y que el centurión que estaba ahí, dice, con Jesús tuvo miedo, dice, ¿no? Temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es que la tierra se oscureció, empezó el terremoto en la tierra, ¿no? Entonces ocurrieron cosas que realmente la gente pudo darse cuenta que se trataba del Hijo de Dios, ¿no? Imagínense, si eso pasó en la tierra, todo lo que pasó en el mundo espiritual. Y finalmente, tenemos la guardia ante la tumba, ¿no? Como seguían molestando los fariseos, y siempre los vamos a tener en todos los tiempos, dijeron, ¿no? Recordaron que Jesús había hablado que iba a resucitar. Entonces dijeron, por favor, una vez más a Pilato, le dijeron, ¿no? Anda y que se asegure ese sepulcro, ¿no? Que se asegure, porque pon un guardia, pon lo que tengas que poner, porque no va a ser que en la noche sus discípulos vayan, roben el cuerpo y luego digan que la resucita. Y el mal sea peor, dicen, ¿no? Porque culpaban a Jesús de que se autoproclamaba rey. Entonces, si decían que había resucitado, pues la gente iba a creerlo, dice, y ya lo iban a venerar como un rey, faltando a los reyes de esa ciudad y constituyéndose como una leyenda, como alguien que van a seguir por siempre. Entonces dice, mejor asegúrate de que ellos no digan que la resucitado, ¿no? Querían acabar con esa idea de que Jesús había resucitado, porque ese era el final de todo este proceso, de toda esta obra maravillosa de Jesús, ¿no? La resurrección. Mandaron a poner, entonces ellos, le mandaron y él dijo, bueno, y ahí está la roca y ahí está el guardia para que lo pongan y bueno, ustedes asegúrense, ¿no? Y hasta ahí pudimos compartir acerca de este capítulo, ¿no? Ya va a terminar este capítulo con la siguiente persona que pueda compartir este devocional y realmente ha sido maravilloso, siempre es maravilloso poder leer la palabra de Dios, porque siempre tiene algo diferente que hablarnos el Señor, porque su palabra es viva, hermanos. Así que muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga en este día, que puedan disfrutar, que se alegren en el Señor, que no importan las dificultades que podamos tener, si Dios está con nosotros, hermanos, nos debemos sentir victoriosos porque Dios nos va a dar la victoria. Adiós, hermanos. Muchas gracias.